Bienvenidos a la primera charla de un ciclo sobre las estabilizaciones argentinas que organizamos junto con la Red de Economistas Argentinos y con la ayuda, en este caso, de la Universidad de Buenos Aires. Los cuatro episodios de estabilización, entre comillas, que vamos a ver a lo largo de este seminario, de estos ciclos. Este ciclo de seminarios van a ser el del Plan Austral, el de la convertibilidad, la estabilización, entre comillas, del 2002 y el inicio, el intento de estabilización del 2016. Y para cada uno de estos episodios contamos con sus protagonistas y luego algunos comentaristas, escritor externo, que es su especialidad, y luego Juan Carlos Torre, que es el autor de un libro que ha circulado mucho sobre este episodio del plan de estabilización del Plan Austral. Va a dar una visión, si se quiere, más histórica / política, un poco en la línea de lo que comentó en su extraordinario libro. Y luego, como comentaristas, vamos a tener a Gerardo de la Paulera, de nuevo, un historiador económico, posiblemente uno de los mejores, si no el mejor, que tenemos en el país, y aparte, alguien que ha estudiado mucho las estabilizaciones en la historia, y a Miguel Kigel, de vuelta, no hace falta presentarlo, pero un experto en banca, finanzas, y aparte, académicamente, una persona que se dedicó en sus primeros años, cuando fue investigador, a precisamente las estabilizaciones basadas en el tipo de cambio, que es un poco lo que está detrás del Plan Austral, que fue quizás uno, tal vez el más estudiado de todas estas estabilizaciones. No voy a hablar más, le voy a pasar la palabra a Daniel. Les agradezco a todos la presencia acá, a la audiencia, a los que están viendo por online, y obviamente a nuestros panelistas y comentaristas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Bienvenidos a la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto estar acá y me obligaron a una reflexión retrospectiva de una experiencia que ha tenido personalmente altos y bajos. El recuerdo del momento del lanzamiento del programa todavía me causa un impulso personal. El saber cómo terminó el experimento me sigue doliendo. Cuando estaba pensando en qué podía yo contribuir, me aparecieron un par de posibilidades. Una especie de relato autobiográfico, contando un poquito cómo lo vi semi de adentro, y cómo se desarrollaron los acontecimientos según mi perspectiva. La otra, un intento de hacer un resumen de la experiencia desde el punto de vista más analítico, marcando lo que por ahí uno podría destacar como las fortalezas del programa y sus falencias que hicieron que terminara de una manera poco satisfactoria. En algún sentido me incliné por qué cosas son datos del análisis y qué cosas son variables que el responsable de política puede manejar, qué es lo que es endógeno, qué es lo que es movible. Se convierten en problemas de decisión muy fuertes para el hacedor de política económica y relevantes para el analista también. Vamos a un breve recordatorio de lo que todos sabemos. En junio del 85 se lanza el plan con una mezcla de acciones de tipo monetaria, fiscal y política de ingresos, con la idea de producir un cambio significativo en los patrones de comportamiento de la economía. Prácticamente se esperaba
la definición de un cambio de régimen en el sentido de modificaciones visibles, sistemáticas y ojalá duraderas, ahí fue donde falló, en las pautas de comportamiento que se habían desarrollado durante 15 años de alta inflación. Una economía que estaba acostumbrada a la alta inflación y el objetivo era cambiarla profundamente y duraderamente. A sabiendas, digamos, yo eso lo percibí cuando participaba en discusiones donde los que hablaban eran mis mayores, por decirlo de esta manera. Tenemos la conciencia clara de un Juan Surril, el autor de La sociedad conflictiva, que sabía los obstáculos que tenía una noción bastante clara de los obstáculos que podía enfrentar, pero que imaginaba una ventana de posibilidad de lograr ese cambio persistente y duradero en las conductas. Era claro. Ahora, una vez que se logró el primer impacto positivo, reducción bastante significativa y vertical de la tasa de inflación, modos de comportamiento visiblemente cambiados, se dio un periodo de, digamos, consolidación parcial y transitoria, que se manifestó en la tasa de inflación y en otros comportamientos, aumento de la demanda de dinero, formación de precios que mantuvo el abastecimiento habiendo un control administrativo. Pero aparecieron tensiones bastante rápidas, en parte por una sensación colectiva de que el programa había exigido sacrificio, lo cual era una realidad previa al lanzamiento del Plan Austral, pero que el periodo posterior al lanzamiento del Plan Austral no mostraba eso, sino que mostraba una recuperación bastante intensa de la demanda y de la actividad, y fenómenos como la reaparición del crédito nacional, el aumento de la demanda de dinero, como decía. Pero se produjeron presiones bastante difundidas que se manifestaban a veces vocalmente insatisfechos respecto de el comportamiento real de la economía y de los aspectos sociales del programa. Ahí es donde aparecieron grietas que empezaron a socavar la credibilidad del programa. Credibilidad en un sentido de posibilidad. Es una palabra ambigua, tal vez vale la pena discutir un poquito más, porque ocupa un lugar importante en las discusiones y a veces creo que es una definición variable. Y ahora, ante demandas como las que enfrentó el gobierno a fines del 85, demandas de, no me corregirá José Luis, de aumento de salarios en ciertos sectores del sector público, maestros, fuerzas armadas, etcétera. Ahora los hacedores de política y particularmente los principales de los hacedores de política veían una disyuntiva, era ceder para
mantener un cierto aspecto de paz social. O enfrentar esas demandas, en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que se aceptan las demandas, cómo responde macroeconómicamente el esquema. Un punto que me gustaría hacer es el de la preprogramación de la política. Ahí yo creo que hay opciones distintas y opciones viables en la mayor parte de los casos, pero que pueden tener resultados marcadamente distintos ante presiones y aflojamientos de los efectos inmediatos del programa. Había como dos extremos la posibilidad de llevar anclas, por así decirlo, especialmente en el campo del sector público, el tipo de cambio, para evitar desfasajes muy grandes de precios relativos que podrían dar lugar a salidas abruptas y indeseadas, o intentar un reforzamiento del programa a riesgo de enfrentar resistencias y presiones muy fuertes. Y ahí el dilema que se les planteó, como decía, los responsables de política y los mandantes de los responsables de política era extremadamente complicado y de resultado incierto. Los hechos, lo que pasó fue que se primó la segunda opción, que fue la de aflojar las anclas y tratar de administrar una economía incierta. Pero el punto que quisiera hacer en esta instancia, cuando se larga un programa de estabilización, debe haber una hoja de ruta, no necesariamente anunciada, pero prevista y contemplada de antemano. Debe haber una hoja de ruta contingente, puede haber una hoja de ruta contingente que señale las acciones, predetermine las acciones. Yo creo que no. Parece obvio, con lo cual es bastante claro que un esquema de política de tal magnitud como el programa de estabilización necesita opciones abiertas. Pero al mismo tiempo, un programa que se define muy tempranamente sobre la marcha enfrenta el problema de que el anclaje de expectativas que pueda haber logrado se divulga rápida y fuertemente. De ahí creo que saco, y esta va a ser mi única conclusión, una especie de criterio que es 5 movidas hacia adelante, definitivamente creo que no se puede. Ninguna movida hacia adelante me parece que genera inestabilidad de los fondos. O sea, que un programa que pretenda sostenerse requeriría una predecisión previa de escenario, cosa de la cual me temo los mismos que la traen parecido. Estaba bastante claro, digamos, había un criterio bien definido de lo que se quería hacer en el anuncio, de manera en la cual se iba a enfocar la precisión abrupta de una inflación altísima. No había una noción definida
hasta qué punto sentarse presionar fuertemente el futuro o conformarse con haber logrado un puntapié inicial considerable y tratar de mantener una economía manejada, por así decirlo, por la política económica, pero sin pretender comportamientos muy drásticos hacia una estabilidad definida. En esa ambigüedad se fue erosionando los logros del programa, tal vez no tanto, volviendo a mirar los datos, tal vez no tanto en cuanto a lo numérico. Para llegar a una inflación de 7% mensual hicieron falta 9 meses. No fue instantáneo. Y debo decir, me temo que 7% visto desde hoy a ayer era enorme. Hoy fue cotidiano. Pero bueno, ya que hablamos de ese periodo, este es el punto de lo que gustaría remarcar y dejar para finalizar. Gracias. Bueno, le voy a pasar la palabra a Ricardo Carchiofi. Tenemos aproximadamente 15 minutos cada uno, viene bien, para luego después pelotear un poco algunas cosas. Yo te aviso con tiempo, y bueno, como siempre la idea es acá, como bien hizo Daniel, extraer un poco las lecciones desde este punto de vista del presente. Bueno, primero, buenas tardes a todos los que están en la sala y también los que están allí en la pantalla. Y muchas gracias a los organizadores, no solo por la iniciativa de hacer la reunión, sino también por la invitación a participar del distinguido panel. Adentrarse hoy en el plano austral exige una definición de cómo ingresar ese problema, porque casualmente es una de las experiencias de estabilización que ha tenido, diría yo, una investigación considerada. Ha habido notables contribuciones. Me estaba fijando, por ejemplo, para hacer referencia a la facultad, los últimos meses del año pasado se publicó este libro 50 años entre tormentas. Allí hay un paper dedicado al austral, que escribe Gabriel Palazzo, Emiliano Lipman y Milagro Rodríguez, y hay en ese paper alrededor de 43, 44 referencias bibliográficas sobre el plano austral, algunas indirectas, pero más de la mitad son contribuciones directas. Y poquitos meses antes de ese libro, aquí sentado en la sala, José Luis escribió, escribió una revisitó el plano austral 37 años después, ya, digamos, en su carácter de partícipe de la experiencia. Entonces, no tiene sentido extendernos demasiado sobre qué fue y qué no fue. Yo quisiera rescatar, centrarme alrededor de un solo concepto. Y al hacerlo, al seleccionar este concepto, no digo que tiene un elemento idiosincrático, porque creo que fue relevante, lo digo no solo por haber, digamos, participado en la experiencia, sino también a propósito de lo que uno lee en las contribuciones académicas. Y ese tema en el cual me quiero centrar es en la importancia del diagnóstico a la hora del diseño del programa de estabilización. Ahora bien, y se lo señala muy claramente la invitación a esta panel, dice 1985-1986. Pero en 1985 no comenzó esto, ¿no? El gobierno, inicia el 10 de diciembre de 1983, y es ahí donde uno tiene que ubicarse, porque de alguna manera el austral participa, viene a propósito de la inercia que venía de ese proceso. La gestión del año
digamos, de los documentos iniciales y de todo el año 84, como ustedes bien saben, estuvo a cargo de Bernardo Briskun, que enfoca el tema de, claramente buscaba acelerar la tasa de crecimiento económico. Para eso se apoya en el crecimiento de los salarios reales, que ya venía de antemano. Hay atrasos en los pagos internos, en los pagos externos, y la tasa de inflación pasa de 450 como a 700, 680% en un año. Esto se da, y esto es muy importante, en un gobierno que inicia su gestión no tenía como diagnóstico, como principal problema la estabilización económica. Esto era una tarea, pero el principal desafío era la transición democrática. La cuestión de la estabilización económica era una pieza central para lo otro, pero no lo único. Entonces, el diagnóstico y las acciones iniciales en parte provienen de cómo se inicia la gestión de gobierno. Una característica muy importante de ese periodo es que es digamos, una política confrontativa, sobre todo con el Fondo Monetario, y tarda prácticamente 12 meses en llegar a un acuerdo con el Fondo, en diciembre del 84, sin mayores éxitos. Ahora, aquí hay un punto importante en el contexto externo. Esta es la época de se exploraba, las discusiones eran sobre la legitimidad y legitimidad de la deuda, eran la discusión sobre la exploración de una posible club de deudores frente a acreedores que se coalicionaban muy bien y organizados de alguna manera con el Fondo Monetario, y en un diagnóstico, esto digo ahora, está escrito, no hay que ir simplemente a los documentos. El fondo dirigido por Jacques de la Rosière diría, pocos años después, la acción del fondo fue exitosa porque impidió un impacto mayúsculo sobre el sistema financiero internacional, porque la deuda era con los bancos. Entonces, todo el enfoque de los acreedores y del fondo era cómo tratar de provocarlos, digamos, inducir los ajustes económicos de manera tal, reduciendo la producción doméstica y alterando el patrón de gasto de manera tal de viabilizar lo que se ha dado en llamar la doble transferencia. Pero en la agenda de discusión de política económica, con el fondo, no estaba ni la reestructuración de la deuda, ni las reformas estructurales, eran programas típicos de stand-by para ofrecer financiamiento transitorio mientras se ajustaba a esto. Esa agenda recién se lograría mucho después, primero con el intento del Plan Baker, que no funcionó, y con Brady, con el Plan Brady. El Plan Brady se dio en marzo del 89. Todo eso demoró. Hay otros también documentos de Candesu, donde él dice el diagnóstico que tenemos, de que es un enfoque de liquidez, no va, hay que hacer algo de tipo estructural. El Candesu llega en el 87, no logra lucha por el aumento de los recursos del fondo, pero no logra viabilizar esta línea de financiamiento estructural. En ese contexto era la discusión externa. Bueno, el programa de Brickell que termina haciendo es acelerando la tasa de inflación, y ahí está la convocatoria al equipo económico. Entonces, importancia A, diagnóstico del gobierno; B, diagnóstico de la política inicial del gobierno. El equipo económico aterriza en el gobierno, y ahí sí diría yo, tomando parte de lo que señalaba Daniel, con un diagnóstico claro, con una urgencia muy nítida, bajar la tasa de inflación, con un diagnóstico claro de cómo se podía hacer, porque si había algo que había estudiado, no solamente adentro de un número importante de los miembros de ese equipo económico que habían participado en la Secretaría de Planificación, por lo cual veíamos los hechos de cerca, sino también en forma previa a eso. Entonces, había un examen analítico bastante detallado de lo que era un régimen de alta inflación y cómo se podía
llevar adelante una estabilización. Yo no voy a entrar en los detalles del diseño, pero porque eso ha sido largamente estudiado. Ahora aquí que quiero poner la atención en los 6 meses de preparación entre febrero y el lanzamiento del abstracto, que tiene que ver con el diagnóstico. Esos 6 meses de preparación del programa transcurrieron, diría yo, en un clima de estricta reserva, en un grupo muy reducido de personas que participaban en eso. Y yo diría relativamente exitoso en cuanto a la reserva, porque la noticia se filtró muy poquito antes, muy pocos días antes del 14 de junio. Entonces, ese clima de reserva, que era fundamental para lograr en parte el shock estabilizador, tenía una debilidad. Y la debilidad era que los detalles, no solo del diseño, sino de las implicaciones posibles del programa, y no todas, eran conocidas por el Instituto Económico, pero no todas. Inclusive el presidente, que sí, obviamente, toma la decisión de, bueno, a él no hay que hacer una organización porque está perjudicando el objetivo prioritario, que es la transición democrática, podía entender parte del problema, pero no necesariamente todas las implicaciones. Entonces, ahí hay un primer aspecto. La reserva fue clave, en parte para el éxito, pero tenía este otro costado. ¿En qué medida el resto del gobierno participaba y se apropiaba de ese diagnóstico? Muy poco. Bien, entonces, ahí viene, y el tema de la reserva se extiende también a nuestro otro interlocutor, el Fondo Monetario. Las características del programa no fueron discutidas con todo el staff del fondo, ¿no? Las personas que manejaban la misión no participaban de esa discusión, simplemente estaba en los niveles más altos, obviamente con la participación también del gobierno. Pero esa reserva luego fue tomada, digamos, tuvo impacto en la relación posterior con el fondo, porque buena parte del staff se sintió que en el diseño ellos habían quedado de alguna manera dejados de lado. Entonces, nuevamente, ahí hay un aspecto de diagnóstico de cómo se trabaja esto que es importante. El otro tema, vinculado al punto, es que me acerco a lo que decía antes Daniel. Yo quiero citar algunos números de lo que significó el ajuste fiscal en el primer semestre. Cuarto trimestre del 84 versus cuarto trimestre del 85. Algunos datos. Caídas del escalafón general de la Administración Pública Nacional. Salario real de ese escalafón, el famoso 1428, ya no existe más. Solamente los mayores no se acordaron de eso. 35%. Escalafón, cuarto trimestre, 84, cuarto de 85, escalafón docente, 43%. Fuerzas Armadas, 30%. Él punta contra punta entre ese periodo. Obviamente los salarios del 84 eran insostenibles, también eran insostenibles del 83, y por eso se va a definir. Ahora, hay que entender, en consecuencia, las presiones para acomodar las tensiones al interior del sector público eran de esta magnitud. De hecho, esos son temas que tanto cuenta muy bien Juan Carlos, están en los trabajos de José Luis también. El gobierno termina cediendo con un aumento primero del 10-15% de las jubilaciones y los salarios de las Fuerzas Armadas, que nosotros sabíamos, y se había conversado evidentemente a más alto nivel, de que en aquel momento existían los regímenes prácticamente de hecho de enganches. Entonces, los salarios de un escalafón arrastraban los del otro y sabíamos que esto iba a tener un efecto de derrame, y efectivamente lo tuvo. No obstante, hechas todas las correcciones, eso corrige esos niveles de la punta de diciembre del 85 en 10% en términos reales. O sea, hay un aumento, pero de esas características. Esto da una idea del tipo de presiones que había, pero tiene otro costado, que tiene mucho que ver con lo que se decía antes Daniel, no podría extenderse mucho largamente sobre eso, que es la percepción
sobre la sostenibilidad del ajuste fiscal. Entonces, esto es factible de ser soportado, o va a haber que tomar acciones de tipo más drástico. En el 86, el gobierno, el segundo semestre del 85, el gobierno invierte, sabiendo parte de la debilidad de esto, buena parte del esfuerzo en su agenda parlamentaria en reformas tributarias de distinto orden, aspirando a una mayor consolidación de ingresos, y después, en el año 86, eso suma algunas iniciativas, la emergencia previsional, el retiro voluntario en la administración pública, puedo citar algunas cosas más, obviamente la privatización de Somisa, anunciada en los primeros meses del 86, y de todas y de las empresas públicas que habían caído en manos del Estado, no aquellas que estaban en ese enorme monstruo que era el Ministerio de Obras Públicas. Pero el punto central aquí es que, aún administrando estas dificultades, las cuentas fiscales aguantaron relativamente bien hasta el cuarto trimestre del 86. Es ahí donde comienza a deteriorarse la situación fiscal. Pero en todo ese proceso, un plan de estabilización de estas características operó con una mano relativamente atada, digamos, porque había un manejo, digamos, cauto, la atención focalizada en la cuestión fiscal, pero la política monetaria iba por su lado. De hecho, hubo hasta agosto del 86 la conducción del Banco Central no respondía enteramente a las pautas del programa. En consecuencia, nuevamente, uno va a enfatizar este punto, creo que se está acabando el tiempo, la importancia del diagnóstico. Y el diagnóstico no es solo de un equipo económico, el diagnóstico tiene que ser por entero compartido por el gobierno. Esto es fundamental. Luego, cómo se transmite a la sociedad es otro tema. En términos de sacar lecciones, hay un aspecto que contrasta entre aquella situación y esta, muy importante, yo diría, lo dejo ahí, y es que, así como yo les explicaba que el ajuste descarga inicialmente tensiones adentro de las cuentas públicas, la situación hoy es distinta. De los 4 puntos del producto, hay 3 que son las tarifas, digamos. Entonces, buena parte del ajuste hoy tiene que ver no con meter presiones dentro del sector público, sino corregir tarifas, que eso está por afuera. O sea, la sostenibilidad del ajuste fiscal en el escenario actual corre a niveles un poco distintos, pero de todas maneras va a levantar la pregunta acerca de cuán permanente en el tiempo puede ser. Entonces, enfatizo y cierro, la importancia del diagnóstico es clave, de hacer partícipes no solo a los que, digamos, a los decisores en materia de política económica, sino también al resto del gobierno, porque no hay forma de gestionar un programa de manera clara. Gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer a Eduardo, Laura, a la Red NIE por invitarme a participar en este panel tan distinguido. Agradecer a todos los presentes, y quiero empezar haciendo un homenaje y un recordatorio especial para Juan Zurruy y Adolfo Canitro, que no están. Un reconocimiento. Un reconocimiento para José Luis, que modestamente hoy nos acompaña, pero desde la platea, pero que esperamos sus comentarios. Y también para Mario Broderson, que está por suerte con nosotros, pero no ha podido venir ahora, pero Mario también fue una pieza clave. Y el Bebe, que no está. Bueno, yo me voy a referir a las reformas estructurales que acompañaron al Plan Austral, y cuyo objetivo era, como dice Juan Zurruy en el libro de Juan Carlos, en un discurso en IDEA en noviembre de 1987, el objetivo era reconstruir los incentivos para el crecimiento sobre bases diferentes del modelo estatista de economía cerrada que estaba agotado. La esencia era mejorar la productividad de la economía, su capacidad exportadora, y de esta forma construir una macro más estable y más resiliente.
algunas de las reformas que implementamos, sí, algunas de las reformas que se llevaron adelante perduraron en el tiempo, aunque, digamos, con altos y bajos, pero el tema de la integración con Brasil y la reforma arancelaria y la eliminación de una cantidad de barreras arancelarias. Otras subsisten parcialmente. Nosotros modernizamos todo el sistema de incentivos a la exportación, que será central para la capacidad exportadora, alineada con las mejores recomendaciones de política en el mundo, y otras fueron bloqueadas por la oposición que enfrentamos en el Congreso de la Nación, del justicialismo, concretamente la reforma al régimen de promoción industrial, incluido Tierra del Fuego, y las privatizaciones. Luego, las privatizaciones luego fueron acordadas en lo que fue agosto de 1989, al inicio de la presidencia, implementadas al inicio de la presidencia de Menem. Bueno, me voy a referir primero a la integración con Brasil. Yo había regresado, yo había estudiado, soy de Mendoza, había estudiado en el extranjero, mi tesis doctoral fue sobre la industria automotriz, y cuando estaba escribiendo la tesis, que luego me la publicó Prager, lo conocí a Juan, lo entrevisté a Juan, volví a terminar mi tesis, y bueno, y cuando terminé mi tesis me contactó el Banco Mundial para trabajar sobre el sistema de incentivos a las exportaciones en Argentina, que se lo querían entregar al gobierno democrático. Y cuando lo vi a Alfonsín asumir, bueno, me puse a llorar y dije que quería volver, y me acuerdo que me instalé, volví, me instalé, yo no conocía a nadie, no conocía a José Luis, a nadie, me instalé en la puerta de la oficina de Juan, la Secretaría de Planificación, me traje el trabajo que había hecho para el Banco Mundial, entre tanto me había presentado por las dudas para MIT, y gané para una cátedra para enseñar en MIT, que lo gané, bueno, y trabajé inicialmente en la Secretaría de Planificación, en el diseño de la estrategia de crecimiento, donde postulamos una tasa del 4%, que al fin se había quejado de eso, bueno, volvía porque me había comprometido en MIT, y cuando estaba en mayo de 1985 me llama José Luis y me dice: Beatriz, tenés que volver. No me adelantó los detalles del plan, tuve la reserva, como dijiste vos, pero vamos a lanzar, tenés que volver, necesitamos gente que pueda trabajar con nosotros en el tema de reforma estructural y crecimiento. Bueno, volví. La primera pregunta, antes de volver, almorcé con Rudy Dornbusch, y Rudy me llevó después a hablar con Stanley Fischer, y cuando le conté que volvía, me dijo: mira, Beatriz, la solución de Argentina es libre comercio con Brasil y mayor integración con el mundo. Así. Bueno, entonces cuando volví, me acuerdo que José Luis, Adolfo, y me dice: Beatriz, ¿qué podemos hacer para desarrollar el sector industrial si el Estado no puede asistir más el desarrollo como lo había hecho en el pasado? Yo le dije exactamente eso: libre comercio con Brasil y mayor integración con el mundo. José Luis me dijo: mira, ponete a trabajar, Beatriz, Alfonsín está convencido que para estabilizar la democracia tenemos que integrarnos con Brasil. Bueno, hubieron tres razones fundamentales, además de esta, que era consolidar la democracia y la paz en la región. Primero, el aumento de la productividad sobre la base de economías de escala y especialización. Segundo, era la posibilidad de que algunas de estas empresas nacionales se regionalizaran y se transformaran en empresas internacionales. Esto es una lección que aprendí, estas dos lecciones también las había aprendido un poquito de el tema de, digamos, del comercio industrial, las economías de escala, un poco de Paul Krugman, que me gustaba sentarme en la clase que él enseñaba con Lester Thurow en MIT, y Lester Thurow fue el que me dijo, él enseñó una clase de desarrollo económico, un día le pregunté: decime tres características, le digo, que diferencian los desarrollados de los subdesarrollados, y Lester me dijo: Beatriz, los desarrollados tienen empresas globales, ustedes quieren desarrollarse, tienen que desarrollar 3, 4 empresas que se regionalicen. Hoy el resultado de eso es que nosotros tenemos empresas como Mercado Libre, que se han expandido y son la principal plataforma de comercio en Latinoamérica. O sea, Mercado Libre no existiría sin acceso al mercado de Brasil. O sea, otras empresas también lo hicieron, lo hizo Arcor, lo hicieron otras empresas. Y bueno, Toyota no existiría sin el proyecto de integración con Brasil. El primer acuerdo fue el acuerdo de bienes de capital, un acuerdo de libre comercio recíproco. Yo me acuerdo que la CEPAL decía: buenísimo, porque ese sector de rama y el sector más ortodoxo de la economía se equivocaron porque vamos a desviar comercio y vamos a importar bienes de capital caros de Brasil. Bueno, era la única manera de empezar. Los brasileños estaban en el medio, en marzo del 86, del plan cruzado. Tuvimos una reunión con Jorge Romero, Jorge Campbell y yo,
y vinieron diciendo que necesitaban alimentos y energía, y contra eso querían comprar bienes, querían venderle bienes de capital a la Argentina, porque la Argentina se había desindustrializado durante el proceso. Yo me acuerdo que le dije bienes de capital contra bienes de capital, y además le vendemos energía y alimentos. Y me saca Jorge Campbell y Jorge Romero, ¿qué es lo que estás haciendo? Se nos van a llenar de máquinas, y todo lo que estuviésemos para algo, ellos nos van a exportar ciertas variedades de máquinas y nosotros otras, ellos sujetos a economía de escala y nosotros más especializadas. Y así pasó, fue una revolución para el sector de máquinas y herramientas, que además la Argentina tenía máquinas y herramientas con control numérico y Brasil era muy protectora en electrónica, y bueno, exportamos un montón a Brasil. Con el mismo modelo luego se hizo el acuerdo de alimentos, y después yo negocié sola el acuerdo automotriz, porque en ese momento Roberto Labaña había renunciado. Por suerte era un sector que conocía, y me acuerdo que fui a hablar con Juan porque sabía que eso cambiaba la historia de los dos países. Y Juan me dijo, le digo, Juan, me siento un poco sola, es una gran responsabilidad. Y Juan me dijo, bueno, ahora sabes lo que es tomar decisiones en la soledad del poder. Me acuerdo que me dijo. Bueno, si no se hubieran hecho, y esto es un parte del mensaje que quiero, si nosotros no hubiéramos hecho todas esas reformas, no hubiera existido un proyecto como Toyota en 1995, cuando Toyota decidió invertir en la Argentina. Toyota decidió invertir con un modelo de especialización, acá la pick-up, allá el auto, pero bueno, las exportaciones, para darle un solo número, de Argentina a Brasil, entre 1986 y 1990, aumentaron 104%, pasaron de 800, que eran muy chiquitas, 895 millones a 1.800 millones. Brasil en el mismo periodo aumentó solo 12% las exportaciones, o sea, para ver, era tan bueno, y con esto voy a terminar, pero porque también quiero derivar dos lecciones más. No voy a alcanzar a hablar de todas las otras reformas del régimen de promoción industrial que hablaba con Bebe, pero bueno, en todo caso por el pie de las preguntas. Pero era tan bueno que, si bien nosotros, insistiendo hasta el 88, en el 88 se negoció el Tratado Bilateral de Integración, nunca establecimos un mercado común, porque nosotros, yo estaba convencida que era muy difícil armonizar la política interna con Brasil, porque no éramos suficientemente integrados. Brasil solo quería el mercado común y no quería una zona de libre comercio. Bueno, se habló de un espacio económico común a 10 años de plazo, que era lo que habían negociado Canadá con Estados Unidos. Como las exportaciones de Brasil era lo único que volaba, incluso en los 90, Cavallo en su momento aceptó lo que Brasil quería, que era un mercado común con un arancel externo común. Bueno, y sabemos todos los problemas que hemos tenido con eso. Alguna vez le pregunté a Domingo, curiosamente, la primera vez que yo puse sobre el tema de integración cooperativa con la Fundación Mediterránea, y una vez le pregunté a Domingo, ¿por qué? Yo le mandé una serie de cartas, ¿no?, diciendo que iba a ser muy difícil, que era muy utópico un mercado común de 5 años, claro. Bueno, y Domingo me dijo, no, bueno, pero quise el modelo de la Unión Europea. Entonces, una de las cosas que creo que nosotros necesitamos en la profesión, mucho más diálogo. Toman ciertas decisiones, y no hay suficiente diálogo dentro de mucho más diálogo. Yo felicito por esta iniciativa en términos de aprendizaje. Y después quiero decir algo más. Leyendo hoy, cuando me invitaron, bueno, hoy, en realidad ayer me puse a leer un poquito sobre qué había en la literatura sobre reformas estructurales y crecimiento económico, y encontré un paper muy interesante del fondo que habla de un enfoque de aprendizaje automático. Utilizan los autores un modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales y hacen un análisis casi de 126 países para ver cómo las reformas económicas impactan el crecimiento. Reformas en el mercado de trabajo, en el mercado de productos financieros, en el sistema legal y regulatorio que hace el ambiente de inversión, y en el tema de comercio. Y descubren que tiene un impacto significativo en el crecimiento económico en un horizonte de 5 años, o sea, no es inmediato, y que incrementan el crecimiento económico acumulativo en 2 a 6%. Y después hacer una serie de análisis de sinergias de las reformas, no me voy a meter, pero me interesó una conclusión muy importante y que sirve para lo que viene ahora, que los países se recuperan mejor de la crisis, o sea, que cuando tienen
una buena performance en el ambiente de inversión antes de la crisis. Y estas reformas que tuvieron, digamos, duraron el tiempo, más allá de algo, contribuyeron a generar un mejor ambiente de inversión. También fue la integración del mundo. Y eso se prolongó en los 90, hubo un beneficio y una bueno, muchas gracias. Juan Carlos, tu turno. Hablando sobre el plan social, el cual ya he dicho bastante, sobre el cual ya he dicho bastante en un libro, pero me viene bien algunas afirmaciones que se han hecho para armar un pequeño comentario. Lo primero que quería hacer es el siguiente. El equipo económico dentro del gobierno de Alfonsín somos extrapartidarios. Ya para un radical eso ya es muy complicado. Yo una vez dije, para ser radical hay que haber sido radical. Hay un problema. Pero nosotros efectivamente no lo éramos. Y por supuesto, ¿no? Tenemos dificultades. Las dificultades se subsanaban porque estaba Alfonsín. El equipo económico y Alfonsín. Eso es muy importante porque a la hora de hacer comentarios, me acuerdo escucharlo a Daniel en este momento. Dilema del programa al cabo de 5 o 6 meses. Flexibilizar o consolidar. Es una decisión que no se toma solamente en el quinto piso. No se toma en la soledad del quinto piso. Pero para optar por la flexibilización y por tanto abrirse a concesiones o para atrincherarse y aguantar, ¿no? Uno tiene que tener una conversación primero con el presidente. El que hace la política económica es el presidente. El equipo económico suministra los insumos, pero el camino lo define el presidente. El presidente comenzó gestionando su transición a la democracia con un mal diagnóstico. Un diagnóstico equivocado de todo el mundo en esa época. Quizás una de las consecuencias de la característica de la transición. En Chile, la democracia heredó una economía equilibrada, con déficits sociales extraordinarios, pero una economía equilibrada. La economía que va a heredar la democracia argentina es una economía desequilibrada. Ergo, fue fácil la salida. ¿Sabe qué? ¿Cómo salimos de esta? Haciendo lo contrario. Haciendo lo contrario de lo que se hacía. Se hizo lo contrario de lo que se hacía, ¿no? Y se cosechó las consecuencias, ¿no? Se habló aquí de 700% de inflación. Reactivar la economía, bajar la inflación y mejorar los ingresos. Los 3 objetivos iniciales se lo vieron complicados de armar. Entonces, ¿cuál fue la tarea del equipo económico, sobre todo de Juan Zurduy? La pedagogía. No tiene sentido tener buenas ideas. Hay que tener buenas ideas y ser capaz de transmitirlas. Y una tarea fundamental del quinto piso es hacer pedagogía dentro del gobierno. Por eso, yo cada vez que veo gente en el quinto piso me pregunto qué están haciendo en su afán pedagógico, sin encontrar oídos atentos. Costó bastante, de parte del equipo económico, que esas ideas, así no va, este no es el camino, se está complicando, logran capturar, ¿no?, el interés del presidente. Y fue preciso el interés del presidente, la clave fundamental. Una clave muy importante, que no fue la única, porque con el paso del tiempo el equipo económico, siguiendo las instrucciones de su, se pasaba el día hablando con Alfonsín. ¿Qué está haciendo el ministro de Economía? Decía en los diarios. ¿Sabe qué? Está hablando con Alfonsín. ¿Qué está haciendo? Le está haciendo el 8. Lo está sacando de un universo mental totalmente anacrónico. Como era previsible que lo tuviera, pero no era un defecto de algo así, era un efecto de toda la clase política de la época. Es difícil encontrar dentro del arco de los partidos populares gente que tuviera la mirada a largo plazo. Esa mirada a largo plazo, a la luz de las emergencias que teníamos, comenzó a esbozarse en el equipo económico. Y el equipo económico comienza a armar un plan. ¿No? Voy a sostener sobre un argumento de una frase de
de Ricardo, en secreto. Para un economista trabajar en secreto no tiene problema, para un politólogo sí. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo de la transición a la democracia. ¿Qué dice? Terminemos con el régimen autoritario, abramos las puertas, vayamos a los acuerdos económicos y sociales. La democracia se sostiene sobre la conversación. Y en el quinto piso me dice, no levantes del avispero. Juan me dice un día, estamos en operaciones. Yo tengo que hacer contracciones con toda una formación, ¿no? Con una formación escrito, diciendo, hay que terminar con ese decisionismo autocrático, tecnocrático. Yo estaba embarcado en esa operación, ¿no? Yo tenía que hacer contorsiones parecidas a las que tuvo que hacer Alfonsín, aceptar, ¿no? Que las cosas tienen que ser lo que no. Y le costaron mucho ese discurso terrible sobre la economía de verdad. Eso de un señor, un señor que no sabe qué hacer con esa verdad nueva a la que el equipo económico lo ha inducido. No sabe qué puede pasar ahí. Es decir, es una angustia la que se transmite ese discurso económico. Entonces voy. Frases que he recogido acá. Dice el tipo, no se comenta la próxima elaboración hablando con los demás. ¿Qué pasó? Se hace un equipo económico, arma un programa, pero no tiene todas las palancas. ¿Cómo hacer un plan de estabilización sin tener Banco Central? Bueno, no se tuvo el Banco Central. Ya eso requiere de parte del equipo económico una acrobacia superior, de la cual uno de los artífices de esa alquimia, ¿no?, es José Luis Machinini, que todo el tiempo estaba inventando salidas a coyunturas que eran complicadas, frente a la mirada de Adolfo, que miraba todo el contrarismo, es decir, parece que no va a andar. De todos modos, eso no lo bloqueaba a José Luis en su ingenio, y a Juan en su pedagogía permanente. Lo que pasa es que no tenemos todos los botones. No se puede hacer un programa de estabilización sin tener todos los botones. Aquí, todos los botones quieren decir no apenas el banco que no controlamos, sino las empresas públicas. ¿A dónde comienza a fallar el plan de salud? El déficit. Y el déficit tiene que ver con la gestión del Estado, ¿no? Y ese es un punto muy importante, porque uno está acostumbrado a imaginar la inflación como la puja distributiva. No, señor, la puja distributiva está, sin duda. Pero el problema son las personas que están metidas adentro del aparato del Estado, ¿no? ¿En qué momento se hace la primera enmienda al plan austral? Bueno, cuando hay que aumentar a los militares. Viene Alfonsín y dice, estamos juzgando a los militares. Muchachos, estoy legal. Ojo, estamos juzgando a los militares. Entonces, el muchacho dice, bueno, también fuimos a un lado, ¿no? Y entonces, eso tiene que ser la primera falla, ¿no? La primera enmienda. Esto es lo que quiero decir. Que hablar de un programa de estabilización en Argentina de esa época es recortar demasiado artificialmente una experiencia. En realidad estamos hablando de un plan de estabilización en el marco de una transición a la democracia, que es una obsesión del presidente Alfonsín que mira para todos lados y teme, y algunas veces, por razón, que haya una regresión autoritaria. Alfonsín espera una regresión autoritaria en cualquier momento. Y lo que busca evitar es que se forme un cortocircuito entre las presiones sociales, ¿no?, y una regresión autoritaria. Si estas llegan a ponerse en contacto, estamos fritos. Y eso, el equipo económico hace política económica en el marco de ese mundo de restricciones. Es un mundo de restricciones que no descansa apenas más deuda externa, deterioro técnico de intercambio, negociación con el Fondo Monetario. Incluye también, ¿no?, el drama de gestionar una economía en medio de una búsqueda de la transición democrática, ¿no? Tenemos que, discúlpenme este tono, ¿no?, pero claro es que hablo de Donald Trump, me vuelvo el quinto piso, ¿no? Y vuelvo al drama de estar allí, ¿no? Y de ese drama que extraigo. Decía Beatriz, muy bueno su comentario sobre las cosas que se hicieron, que perduraron, más allá de una macro que en un momento se perdió el control. Una cosa que emerge de esta experiencia es, ojo con entrar con inocencia al quinto piso. En general, yo lo que veo habitualmente en los
gente que habla de economía entra con mucha inocencia. Cuando digo inocencia quiere decir la confianza en el saber técnico. Lo que pasa en el quinto piso usted tiene saber técnico, pero también cintura política. No todo porque tiene que negociar con sindicatos y con empresarios. Y tiene que negociar con una burocracia pública muy consolidada. Porque ¿qué ocurre? Es que cuando uno va a hablar con el jefe, no se encuentra con el jefe, se encuentra con el espíritu del cuerpo del jefe. Y el espíritu del cuerpo que se forma más allá de las administraciones políticas, a lo largo de los años. Y es muy difícil doblegarlo. Entonces, cuando usted lanza un programa, tiene que hacer pedagogía, y aquí fue necesaria esa pedagogía, poder cambiar el rumbo, el diagnóstico había que alterarlo, se lo alteró a través de un mecanismo de relojería que tuvo un impacto de un día que creyó a través de la magia que se había cancelado la inflación. Fue terrible. A los 6 meses, la inflación había desaparecido en la Argentina y comenzaron a agolparse la fila de gente en los pasillos del quinto piso. Muchachos, ahora abren el juego. Tenemos reactivación de la economía. Camuchó daba entrevista y decía, eso de la inflación, 10 años. ¿Cómo 10 años? ¿Cómo dice eso? Los argentinos no estaban para una política de 10 años. Es curioso. Quiero decirles lo que le dije. Esta experiencia es una experiencia central para la economía, pero también es una experiencia de economía en el marco de un proceso político. Y el proceso político, de un modo u otro, juega las cartas con una dirección. Hasta aquí llego. Bueno, primero agradecer la invitación aquí a la UBA para hacer estos comentarios. Juan Carlos me dio pie que, bueno, yo como me sé inocente, nunca entré al quinto piso. Así que soy no sé si es por lucidez o por cobardía. Yo quería decir, como cuando presentaba a Eduardo rápidamente, que este es el primer plan de estabilización que van a estar tratando aquí como exterior económico, un poco con lo que se dijo acá. Es además el primer plan de estabilización que enfrenta o que empieza con condiciones iniciales económicas esotéricas, podríamos decir, y además con una gran fragilidad política, como comentaba Juan Carlos. Juan Carlos hizo el blend entre lo que uno denominaría la tecnocracia de los economistas y la política, ¿no? Lo que es fundamental, digamos, de la política. Y te voy a dar pinceladas, no está articulado, pero a Daniel le encanta mencionar la palabra experimento o ejercicio, ¿no? A mí me encanta porque es bien de scholar. Ahora, cuando uno habla de un experimento, es porque un experimento obviamente empieza y termina, ¿no? Es decir, uno no habla del experimento de la política económica norteamericana a pesar de las crisis, por eso tenemos tantos planes de estabilización y por eso la historia económica argentina es tan interesante por los movimientos que tenemos. Y con respecto a esta interacción entre la tecnocracia y la política, es muy interesante saber, es decir, cuando se inicia el Plan Austral. El Plan Austral, si no me equivoco, es un plan que tiene un tiempo político de 2 años hasta las legislativas, ¿sí? Las legislativas eran 6 años de gestión del presidente Alfonsín, con lo cual, en el fondo, el momento T, ¿no? En donde se jugaba nuevamente, ¿no? El recambio de una parte del Congreso, era un momento, digamos, muy cercano a básicamente al lanzamiento. El lanzamiento fue sumamente exitoso porque es el plan más sofisticado de estabilización que ha tenido la Argentina dadas estas condiciones iniciales. No olvidar que además de todo lo que se mencionó, la Argentina venía con una mecánica indexatoria realmente muy sofisticada. O sea, Daniel no mencionó cómo se realiza el empalme para luego tener éxito en esa caída realmente brutal, tan rápida, casi como el plan de convertibilidad de la tasa de inflación. Entonces, yo creo que
acá hay una lección, y es un poco lo que dice Juan Carlos, creo yo, es decir, la pedagogía no solo hay que hacerla básicamente con el presidente, pero la pedagogía implica, ¿no? Para que ese experimento tecnocrático tenga, digamos, validez, implica ciertos acuerdos y cierta pedagogía con los demás actores. Eso para mí es algo que es muy importante. El otro punto que surge, que es fundamental, que lo decía Beatriz, es que, bueno, uno lamentablemente cuando está en la función pública cosecha en los diarios, digamos, el fracaso, o sea, ¿no? Los hechos del fracaso, pero no las semillas que pone a futuro. Yo lo que rescato como historiador económico son varias cosas. Yo me pregunto, y hago un contrafáctico como historiador económico, ¿qué hubiese pasado en la Argentina bajo este contexto, digamos, de la transición democrática, si no hubiese habido este equipo extraordinario, digamos, ¿no?, al frente del Ministerio de Economía, más allá de las... Es decir, contrafáctico lo pueden hacer y hubiese sido... Son difíciles, pero nos encanta, catastrófico. Es decir, que el valor agregado, a pesar de haber llegado a su término en ese plan austral, ha sido inmenso para el país. Y lo que decía Beatriz es que se intentaron hasta en la segunda etapa muchísimas reformas que fueron bloqueadas sistemáticamente por la oposición, ¿no? Y Alfonsín, luego, obviamente, los esfuerzos pedagógicos, fue el primero que, ante esa distorsión fenomenal que tenía el comercio internacional en la Argentina, fue el que entendió y básicamente dio lugar a esta apertura inteligente de la Argentina a la integración con Brasil. Es decir, esta tarea era una tarea ciclópea, creo que Juan Carlos no sé si lo cuenta. Obviamente es muy interesante porque yo nunca estuve, básicamente, pero obviamente el hacedor, José Ruiz, Canitró, José Luis, van teniendo, digamos, alguna percepción interna de cuándo esto empieza, como se dice, se empiezan a aflojar las anclas, ¿no? Es decir, yo creo que ese equipo sabe muy bien cuándo se empiezan a aflojar las anclas. Yo creo que la enseñanza, creo que en este seminario, es un poco lo que se dijo acá. Es muy difícil, esa inocencia, es muy difícil, creo, entrar con un plan económico impoluto si no hay un diálogo, no hay un aspecto pedagógico. Entonces, volviendo, este es el plan más sofisticado que ha tenido, más difícil. Yo creo que es más difícil, pero esto para el tema de la convertibilidad, creo que fue aún mucho más difícil que el experimento de la convertibilidad por distintas razones políticas y sobre todo porque esa hiperinflación facilita, desde el punto de vista de la negociación de intereses, facilita muchísimo las reformas, y ha sido el más sofisticado, y es el primero que el historiador económico lo ve como un plan realmente diseñado por economistas que han pensado, más allá de las debilidades. Se recuerda que José Luis decía, la verdad, José Luis, que me decía que ustedes prendían una velita porque no sabía si si el mercado iba a reaccionar básicamente bien, y bueno, eso es así, es como la resolución de la hiperinflación alemana. También ellos prendían la velita, miraban en los mercados cómo andaban, ¿no? Que Mario Broderson iba, ¿no?, a ver si había cola en los bancos o no cola en los bancos, ¿no? Y decían, no están retirando depósitos, ¿no? Venía con esa información. Entonces, como que estaba empezando a tener éxito el plan. Eso te habla de las dificultades en los primeros días de generar esa credibilidad. Así que yo básicamente creo que esa interacción, uno no puede hablar, como decía Juan Carlos, y creo que es una lección contemporánea, de un plan de estabilización sin tener básicamente el contexto político. Y la pedagogía es fundamental, es algo que los economistas no somos muy propensos a tener, no somos bastante inward looking, nombrilistas, así que bueno, yo paro aquí y básicamente me llevo estas reflexiones de acá, que son realmente muy, muy importantes, y
y realmente es un placer que esté esta mesa redonda. De hecho, creo que es el plan, a ver, económico más sofisticado, si uno lo ve, que ha tenido la Argentina contemporánea. Así que los comentarios llegan aquí. Gracias. Miguel. Bueno, la verdad para mí es un placer estar acá acompañando a los que fueron los hacedores del Plan Austral, porque realmente creo que lo que dijeron hoy, de que hubo un trabajo muy, muy creativo, innovador, y yo en ese momento estaba en Washington, donde fue el Plan Austral, trabajando en el Banco Mundial, y trabajé varios años sobre planes de estabilización en América Latina, y claramente el Plan Austral se mostraba, se enseñaba, se discutía como uno de los planes más innovadores que se había hecho. Y un poco como pensaba recién Jerry, yo me imagino, digamos, digamos, la incertidumbre que hay ante hacer una cosa tan distinta y que después, ¿cómo va a salir? Porque realmente fue un plan muy innovador. Yo quisiera un poco, ya que estaba allá en ese momento y tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente que trabajó en el plan de Israel, la estabilización de Israel, tuve la suerte de estar en el Banco Mundial, con tu coautor, con el que trabajé muchísimo, que fue Nissan Liviatán, que también trabajó en ese plan, fue uno de los que estuvo trabajando en el plan. Pero también tuve la oportunidad de conversar muchas veces y discutir con Michael Bruno, que fue el presidente del Banco Central en ese momento, y con Stan Fisher, que también fue realmente lo más interesante fue las similitudes que hubo entre los dos planes. O sea, fueron dos planes que se hicieron al mismo tiempo, los dos fueron en junio, julio del 85, dos planes que se discutieron reservadamente y en forma independiente. O sea, ustedes mencionaban las discusiones con el Fondo Monetario Internacional, en el caso del plan israelí, se negociaron con el Tesoro Americano y la contraparte en el Tesoro Americano era Stan Fisher. ¿Por qué menciono esto? Porque es curioso que dos planes tan similares se hayan pensado con tantos elementos en común en contextos en lugares tan diferentes, lugares geográficos tan diferentes y en forma totalmente independiente. ¿Por qué me parece interesante eso? Bueno, porque hay un problema. Claramente los dos detectaron que frenar una inflación de muchos años, de niveles de 200, 300, 500, 700% anual, no es lo mismo que frenar otro tipo de inflación. Los dos detectaron que el tema de la inercia inflacionaria era central. Los dos detectaron que hacía falta algo con lo que nosotros llamamos políticas de ingreso, income policies, o como se llaman en algunos lugares, programas heterodoxos. O sea, claramente había un tema de diagnóstico que tanto mencionó Ricardo, había claramente una similitud de diagnóstico, incluso similitud de las cosas que había que hacer. Y la verdad es que si uno mira los primeros 6 meses de los dos planes, qué pasó con inflación, qué pasó con tipo de cambio, qué pasó en general en economía, uno encuentra que son muy similares. Muy similares. Es muy difícil distinguirlos. Y después sí, empiezan a separarse. O sea, en el caso israelí, la inflación se queda, baja a niveles de 20%, o sea, no es que desaparece, pero se queda ahí bollando en 20%, y en nuestro caso empezamos a que la cosa sea más difícil. Yo creo, digamos, que lo que mencionó Juan Carlos de la visión política, del hecho de que el Banco Central no era parte del programa, creo que son temas centrales y obvios, digamos, que marcan las diferencias. En el caso de Israel, creo que muchos de nosotros hemos visto el documental sobre Shimon Peres, donde muestra, digamos, la reunión ahí de todos los ministros y cómo necesitó generar un consenso político para frenar, para que todos bajen el gasto público. Obviamente que todos quieren bajar el gasto público, pero que es el del otro que la baje, no el mío. Y entonces creo que ahí hay lecciones importantes de la introducción de
la consistencia, digamos, técnica, económica y también, digamos, del acuerdo político. Una cosa que a mí me llamó la atención en discusiones con la gente de Fischer y con Bruno, era que muchos decían, pero el programa argentino era más sofisticado que el americano, porque sí hicieron el desafío, y acá está Daniel, que creo que fue uno de los creadores del desafío, y realmente lo miraban con mucha admiración ese tema, y nosotros no, nosotros nos quedamos con las tasas de interés que teníamos de antes, o sea, creo que en términos de diseño, hasta el programa argentino puede haber sido más sofisticado todavía que el de Israel. El tema de resultados no, porque faltaron la pata fiscal, la pata monetaria, las reformas estructurales, la política, y digamos también algunas medidas que se hicieron en Israel, que fue una pelea contra los sindicatos. Empezaron también, como el caso argentino, con un grupo de, digamos, sindicatos, que la Histadrut allá, que no solamente eran fuertes en términos de negociación, sino que manejaban un montón de negocios que correspondían más al sector privado, y eso también se reformó. Y hay un tema que no es menor, que creo que, pensando sobre todo hacia adelante y pensando en lo que pasó, que era el contexto internacional. Nosotros teníamos un contexto internacional horrible. Estábamos en default, no teníamos acceso a un mango, y los términos de intercambios eran desastrosos. O sea, era pelear contra todo. Estados Unidos, en el caso de Israel, el programa israelí tuvo un apoyo financiero muy importante, y eso claramente ayuda. O sea, ayuda a financiar, a dar tiempo, y genera incentivo a la gente para mantener el programa. Así que yo no creo que mis reflexiones medio finales es primero que es interesante que se haya llegado al mismo diagnóstico. Creo que hay un aprendizaje importante de que en países con inflaciones prolongadas de 3 dígitos, inflaciones que se mantienen durante muchos años, no picos inflacionarios, sino inflaciones que tienen mucha persistencia, que la economía está muy indexada, las políticas de ingresos son necesarias. Y esa llegó de los dos. O sea, uno compara, por ejemplo, con Chile en los años 70, Chile entra en una situación del gobierno de Pinochet, con la dictadura en ese momento, hace un programa, obviamente que ahí había apoyo político, porque la dictadura, digamos, tenía poder para poner las políticas más o menos que quería. Hacía una política muy ortodoxa, tasas de, no solamente ortodoxa, monetarista, con tasas de interés altísimas, y no pudieron bajar la inflación. La inflación bajaba básicamente muy despacito. Es curioso e interesante es que tanto Argentina como Israel fueron por una política cambiaria, de ancla cambiaria en ese momento. Bueno, para terminar, simplemente, claramente que yo soy, digamos, realmente admiro lo que fue el diseño de este programa. Creo que es un programa que tuvo impacto a nivel mundial en términos de pensar la política económica. Incluso hoy se está pensando de vuelta la política económica en base a eso. Creo que una de las lecciones, o varias lecciones que se tomaron, una es que comentaron acá, la importancia del apoyo político, la importancia de que esto tiene que ser algo que no está hecho simplemente por algunos funcionarios, sino que tiene un consenso, la importancia de que esto se transmita a todos los políticos realmente que tienen que ser importantes en el camino, y no hay que olvidarse que la ortodoxia es importante. Acá, o sea, esta política de ingresos funciona y puede ser muy útil cuando hay un programa diseñado desde el principio con todo. Como ya mencionaron, está con nosotros acá José Luis Machinera, que lo veo tomando notas y haciendo así con la cabeza. Y no sé, me da la sensación de que querrías hacer algún comentario, que sea un pie de página lo que se dijo acá, por lo menos leer alguna de las cosas que estuviste anotando. Te vamos a acercar un micrófono. Sí, tendríamos que tener como un redoblante o algo para anunciarlo. Pero bueno, ahí va. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ya no sé. Muchas gracias. Realmente ha sido extraordinario, ¿no? El panel, queda poco para agregar, ¿no? Y lo poquito que yo quiero agregar,
Miguel me lo sacó. Era la diferencia con el programa de porque los dos fueron iguales, absolutamente iguales en los detalles, salvo que ellos no se dieron cuenta que no se podía bajar la inflación de 30, en el caso de ellos 20, casi cero, sin ajustar un poco, ¿no? Y nosotros hicimos ese cambio monetario que nos permitió acomodar el sistema a una inflación mucho más baja. Y ellos no lo hicieron. Bruno después dijo, yo inclusive, que como ellos no se dieron cuenta, el problema fue un problema serio, porque bajar la inflación en términos de todos los puestos fuera, no, como los contratos, sin acomodarlo, era casi imposible, ¿no? Imagínense un señor que puso una Argentina, toma un plazo fijo por un mes con una inflación del 150%, no, mucho más, ¿no? No, era 30% mensual. 30% mensual, y de repente, en lugar de ser esa, la inflación esa, termina siendo cero, ¿no? Liquida. Alguien se liquidó en ese proceso, o el que tomó el crédito o el otro, alguien ganó mucha plata, y ellos no lo hicieron, ¿no? Y es interesante que uno dijo, nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? Y nos costó, de alguna manera, ese proceso. Lo segundo es que efectivamente, digamos, ya lo contó básicamente Miguel, que es el contexto, ¿no? El contexto, en el caso de Israel, hubo un acuerdo con la CGT en Israel, y nosotros no tuvimos ningún acuerdo. Tuvimos 19 paros generales, digamos, ¿no? Y eso no es un tema menor. Las tensiones estaban todo el tiempo, generando mucha incertidumbre. Y una diferencia también importante es que Israel tenía acceso al crédito en ese momento, y en América Latina, no solamente en Argentina, no había acceso al crédito, ningún acceso al crédito, y por lo tanto teníamos que ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, cosa que Israel no necesitaba. Aparte tienen un ¿cómo se llama ese? Le dio el gobierno de Estados Unidos a Israel, de 4 puntos del producto. Sí. De entrada le dieron 4 puntos del producto en 2 años. Bueno, claro, nosotros nadie nos dio nada. Teníamos que negociar con los muchachos del fondo, dicho sea de paso. Eso era el total de la S5, y nosotros negociamos que íbamos a pagar la mitad. Y la otra mitad... claro. Bueno, entonces... contexto, sí. Y entonces, definitivamente, el contexto también era distinto con Israel, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros hicimos todas las cosas bien, ni mucho menos, como todos sabemos. Pero aparte de todas esas diferencias, diría yo, a favor de Israel, en este caso, los argentinos no fuimos muy... Israel cumplió con el programa, y nosotros no cumplimos. Hay millones de explicaciones, los militares, los líos que había, etcétera, etcétera, pero siempre que no cumplimos. Entonces,
es una mezcla, ¿no? De un contexto muy complicado, muy distinto, pero al mismo tiempo que nosotros no tuvimos la capacidad, y Juan Carlos lo ha dicho, digamos, de decirle a la gente, o a los políticos, o a quien fuera, cuidado que se arma el lío, ¿no? Y eso fue una diferencia muy grande, ¿no? O sea que más allá de las diferencias, etcétera, etcétera, nosotros teníamos ese problema no extraño en la Argentina, pero en todo caso un problema que empezó a reducirse fuertemente por poco tiempo, que es cuando, ¿cómo fue el peronista que ganó? Cafiero. Cafiero, un acuerdo que con Alfonsín, en mi casa, justamente, acordaron de mantener relaciones, y estaban los dos encantados. Pero Cafiero perdió la elección, se acabó la posibilidad de hacer. Así que, bueno, esa fue la triste historia, pero efectivamente, ya ustedes lo han dicho, yo creo que el programa estaba muy bien diseñado, pero no había suficiente músculo político, como lo dijo Juan Carlos, para implementarlo, ¿no? Y eso fue básicamente todo. Yo puedo contar algunos detalles, pero nada. Bueno, muchas gracias. Yo mientras hablaban los cuatro, fui anotando una pregunta para cada uno. Algunas están relacionadas. La fui pensando desde el punto de vista del presente. Porque como bien dijo Miguel, y creo que Jerry también, hoy cuando se analiza cómo estabilizar esto, que en algún momento vamos a tener que estabilizarlo, claramente no es sostenible, se vuelve al pasado y se vuelve a mirar el plan austral. Y el plan real, pero el plan real toma algunas cosas del plan austral. El plan austral fue el original. Voy a hacer el mismo orden. Cuando lo escuchaba a Daniel, él mencionó mucho el tema de las contingencias. ¿Sí? O sea, uno está con incertidumbre, no puede jugar al ajedrez pensando 5 momentos para adelante, pero sabe que en algún momento va a tener que ajustar, que recalcular. ¿Sí? Entonces la pregunta, solo para aclarar, es si lo que vos estás pensando es en planes B ex ante, en el momento cero, cuando uno inicia, por ejemplo, uno piensa el 24, piensa, ¿qué vamos a hacer en el 24? Tenemos este plan. Y después hay cosas que pueden fallar. ¿Tenemos planes de contingencia o estamos pensando que a medida que uno va avanzando tiene que ser una suerte de reforma permanente, de recálculo permanente? Pero más adelante, digo, en vez de tener varios planes al inicio, ir acomodando el cuerpo a medida que se avanza. ¿Cuál de las dos sería? ¿A qué te referías concretamente? Déjame volver al caso de Israel, que marcaba Miguel. Recomiendo fervientemente un libro de Michael Bruno, Therapy by Consensus. El nombre es fantástico, Terapia por Consenso. Y un poco el tema del libro, que es fascinante por lo autobiográfico. O sea, que cuenta esto que estamos ensayando en chiquito, lo hacen grande. El desarrollo subjetivo del programa de estabilización. Y el mensaje que deja, que entre paréntesis está en disputa con Sargent, que te dice arregla todo de entrada y el resto en corto plazo se te arregla solo. Porque es la credibilidad de mediano largo que te da la solidez para que las expectativas cambien y la economía entre solita a funcionar de manera distinta. Es una lucha cotidiana. ¿Okay? Y Bruno tiene esas anécdotas fascinantes de su némesis era un proyecto de construcción de un avión de caza por parte de la Fuerza Aérea de Israel, que no poca presión podía meter seguramente, y el signo de su éxito había sido que había conseguido terminar con el proyecto. Pero eso fue hacia 2 o 3 años más adelante. Entonces, gestión vas a necesitar y visión estratégica
continuamente, creo que también. Ahora, prediseñar un programa con una secuencia de movidas ex ante, digamos, largo de posibilidades se te vuelve infinito y se te acabó. O sea, lo único que podés hacer es esperar el pelotazo y esperar que sea lo menos dramático posible. Tal vez contener algunas nociones de cómo reaccionar ante pelotazos de distinta naturaleza. Pero, digamos, es un juego de decisión complejo, que uno tiene que manejar con flexibilidad y solidez. Eso es un trade-off nada despreciable. O sea, si yo te digo voy a cambiar de idea según cada brisa que venga de afuera, donde decís, no, esto no sirve para nada. Yo te digo, yo mantengo mi preanuncio contra viento y marea, o sea, así tratar, ensayarlo y espero la semana. Digo, pero un par de movidas hacia adelante me parece que es importante. Sabiendo, digo, déjame un minutito. Está el problema de la endogeneidad, con perdón de la palabra. Porque hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no se pueden hacer. O sea, vos decís, voy a hacer una reforma fiscal profunda, acá vamos a casa tranquilamente a cenar y nadie me mueve un pelo. Pero en la vida real, por ahí hay unos cuantos que afinan el machete. ¿Okay? Y te podés o no podés. ¿Qué cosas son factibles, qué cosas no son factibles? ¿Aprovechás el conjunto de oportunidad o no aprovechás el conjunto de oportunidad? No digo que sea imposible, porque hay un montón de países que lo han hecho, pero no es un juego trivial en absoluto. Hay que prepararse, me parece, con eso, mucha negociación ex ante posiblemente. Me das un pie bárbaro, porque la pregunta para Ricardo mencionó lo de la discreción, que todos mencionaron. Prepararon el plan a escondidas de los accionistas, se dice ahora, pero los actores. ¿Sí? Entonces vos el plan tenía efectos sobre lo laboral, sobre el sector público, sobre un montón de actores que luego se ibas a choquear con este plan. Y hay una visión entre mucha gente, que yo en parte comparto, pero que en general está hoy en discusión, y es empezar a discutir y a negociar las cosas ex ante, pero para eso obviamente tenés que desblindar el plan. Hay una tensión ahí. Entonces la pregunta es, un poco a todos, pero en particular a vos, Ricardo, que lo sacaste, es, mirando hacia adelante hoy, ¿habrían hecho aquel plan, o el plan que pensamos para el 24, con los accionistas o a espaldas de los accionistas? La pregunta tiene dos aspectos, diría yo. La primera es con relación a mi punto inicial sobre la importancia del diagnóstico. Como hemos señalado acá, no había una claridad de diagnóstico en el gobierno sobre cuál era la situación. Entonces es mucho más difícil, porque implica una sorpresa mayor cuando vos tenés que dialogar con actores que no comparten, no han visto cuál es la complejidad de la situación. Yo creo que hoy buena parte del problema está mucho más claro y definido. Y además, como bien señalamos, este desafío de que el plan tenía que navegar entre las tensiones de la transición democrática y las exigencias de la economía, hoy no están planteadas de esa manera. Entonces, en cierta manera, es más fácil eso. Ahora bien, yo quiero ilustrarlo, el punto con una pregunta que planteo yo, es ¿cuándo se comienzan a aflojar las anclas? Yo lo voy a responder desde mi perspectiva. El título del libro de Juan Carlos es Una temporada en el quinto piso. Y yo le decía a Juan Carlos, está todo muy bien, pero vos venías poco por el cuarto, que es la Secretaría de Hacienda, donde yo estaba. El problema es que él venía poco ahí.
Y una de las razones por las que venía poco, y pues yo mucha atención cuando él me venía a preguntar, no le daba porque el teléfono hervía y uno estaba sobrepasado por las cuestiones. Y ahí el punto es lo que tiene que ver con tu pregunta, Eduardo. Yo, digamos, y lo sufrimos después, pero para mí es muy ilustrativo en el segundo semestre del 85 la situación del YPF, a diferencia del tema de los militares. Porque el tema militar era una cosa que se venía, se sabía, digamos, estaba por ahí. Pero YPF, José Luis, había pasado la mitad del primer semestre negociando con YPF. Por favor, díganme las tarifas que le cierran más o menos las cuentas, que eso nos daba los ingresos para el tesoro y todo lo demás. Obviamente ahí está el dilema, él no le decía lo que venía después. ¿Qué pasó con YPF? Bueno, lanzado el plan, YPF tenía los recursos, que era fundamental, que funcionaba, y se lanzó a un plan de exploración que era inviable, digamos, para los niveles de tarifa que habían sido definidos. Eso le costó al Tesoro 1,5 puntos del producto que lo tuvimos que absorber en la tesorería para sacarse del IPF para regularizarlo. Y eso aconteció, diría yo, sin tomar nota de lo que estaba ocurriendo, porque lo otro era muy visible, esto no era tan visible, y esto lo decía Juan Carlos antes, cuando uno va en aquel momento, toda la energía estaba en el sector público, el Ministerio de Obras Públicas era un enorme monstruo, y Juan Carlos decía, no iba a discutir con YPF, vas a discutir con la tradición. Entonces, hay algunas cuestiones que son, diría yo, más claras de compartir en la medida que hay una clara comprensión, más fácil de compartir en la medida que hay una clara comprensión del diagnóstico. Hoy nadie duda de la prioridad de la estabilización y que hay cosas que hay que hacer, pero a la hora, y esto tiene que ver con el tema de las contingencias, a la hora de pensar en la estabilización, en la cuestión fiscal, es bueno, es cauto tener medidas adicionales y el control de lo que significa, una vez, digamos, definido cuál es la pauta de política fiscal en cada uno de los organismos que tienen capacidad de gasto, es central. Por eso, Juan Carlos, hay que ir más al cuarto, no solo al quinto. Uno de los aspectos laterales pero esenciales de un plan de estabilización argentina en el 24 parece ser, se habla de inserción económica, pero en particular una apertura que de alguna forma discipline unos precios relativos que están algunos retrasados, pero muchos adelantados. Entonces, ahí entra a tallar un poco la característica, la naturaleza de la integración. Y hay mucha discusión ahora. Uruguay que se quiere cortar solo, Brasil que no sabe muy bien para dónde tira, Argentina, bueno, un poco errática. ¿Qué tipo de, si hoy trajeras esa discusión que vos tuviste y que diseñaste durante el contexto del plan austral al presente, qué tipo de integración promoverías? ¿Una integración regional, global, bilateral? Regional o global, yo llamaría la integración de Uruguay como global. Vamos con todos. ¿O insistirías con el Mercosur? ¿Cómo repensarías ese tema? Excelente pregunta. Antes de contestarla, simplemente quiero enfatizar el tema de que era un plan de estabilización en el marco de la transición democrática. Yo me enfoqué mucho en la integración con Brasil, no hablé nada de la apertura. Había, no sé, 800.000 restricciones no arancelarias que las desarmamos, entre ellas fabricaciones militares. O sea, nosotros empezamos la apertura por el sector de insumos difundidos, a diferencia de lo que se había hecho durante el proceso, que se había liberalizado, se había reformado o abierto, digamos, en los bienes de alto valor agregado y se habían protegido los insumos. Nosotros hicimos lo contrario. De manera de generar competitividad en la economía. Bueno, cuando avanzamos en el tema siderúrgico, había cuotas que manejaba fabricaciones militares supuestamente para la industria, había 400 anotados. Yo me acuerdo, eso lo hicimos con Canitro, con Adolfo. Después teníamos llamados amenazas personales, que nos iban a matar, a Adolfo y a mí, o sea, era
hacer estas reformas. Y yo cuando me decían los periodistas de apertura, no es una reforma arancelaria, yo no podía nombrar la palabra apertura porque era mala palabra que le pegaba políticamente al gobierno. Sí, sí. No, bueno, ahora sí te respondo a tu pregunta. Yo creo hoy, y porque escucho, viste, la reforma monetaria, escucho estas propuestas de que tenemos nosotros que volver a una idea de moneda común con Brasil. Es muy difícil armonizar la política interna con Brasil. Además, eso lo aprendí de los canadienses. Previo a negociar el acuerdo bilateral con Alfonsín, me fui a Canadá. Canadá había negociado un acuerdo con libre comercio de Estados Unidos a 10 años de plazo, cuando Canadá ya exportaba 70% de sus exportaciones iban a Estados Unidos. Me acuerdo que le pregunté a los canadienses, me dijo, es muy difícil armonizar la política interna con un país que tiene vocación hegemónica. Y Canadá estaba mucho más integrado. Con Brasil es muy difícil. Es más, en algún momento se intentó, cuando yo era diputada nacional, creo que estaba Daniel Marx como subsecretario con De la Rúa, y llevaron para una decisión de mercado común el esquema de metas a la Maastricht. ¿Ah? Bueno, entonces, como no querían que fuera decisión del Consejo de Mercado Común, que eso lo hubiera hecho obligatorio, me piden a mí, que yo era miembro de la Comisión Parlamentaria del Mercosur, Beatriz, andá vos a hablar con Lamprella. Yo voy a hablar para que salga como decisión, y me dice Lamprella, no, Beatriz, anda a hablar con Malan. Y Malan me dijo esto: Beatriz, no puedo pasar una ley en el Congreso que limite el déficit fiscal, el endeudamiento, etcétera, por la integración en el Mercosur. No me lo va a aprobar el Congreso, no tengo condiciones para pasar esto. Entonces yo creo que tenemos que actuar con realismo. Yo siempre pensé que la mejor opción era una zona de libre comercio. Brasil siempre quiso el mercado común porque quería el arancel externo común y porque quería vendernos caros los bienes de capital. La verdad es esa. Negociamos un mercado común, y eso, si hoy, cuando Brasil... sí, pero hoy nadie quiere volver porque lo ve como un retroceso una zona de libre comercio. Una zona de libre comercio nos permitiría conjugar mejor de inserción global y de inserción. Pero yo creo que la integración tiene que ser al mundo. O sea, lo que sí creo que, también creo que es ingenuo lo de Uruguay. Australia no ha podido negociar un acuerdo de libre comercio equilibrado con China. Después de haberlo negociado, volvieron las restricciones, digamos, al comercio. Y no solo eso, China le ha comprado gran parte de las grandes empresas australianas. Entonces creo que es fantasioso que Uruguay va a poder negociar un acuerdo de libre comercio con China, que ni siquiera es parte del acuerdo de agricultura, digamos, a nivel multilateral de la OMS. O sea, creo que tenemos que seguir trabajando para tener un mejor Mercosur, que eso fortalece el poder de negociación, y además es clave, digamos, tener una agenda en Mercosur alineada con los grandes compromisos que tenemos a nivel nacional en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Naciones Unidas, y en términos de los acuerdos para el cambio climático. Y eso nos permitiría negociar mejor, por ejemplo, un programa de infraestructuras sostenibles para la región con el BID, que si lo hacemos cada uno individualmente, y que permitirá la transición energética. Bueno, y hoy nos podríamos subir a la propuesta de Estados Unidos del Summit de las Américas, que pone algunos lineamientos donde, si nosotros vamos con un esquema propositivo regional, tenemos más chances de obtener financiamiento para eso que si vamos individualmente solos. La última va para Juan Carlos, pero lo voy a sacar un poco de su lugar de confort, porque Juan Carlos es un gran observador, pero a la vez es nuestro terapeuta politológico, ¿sí? Entonces, de lo que se estuvo hablando acá, pero sobre todo de lo que mencionó él, da la sensación de que un poco lo que pasó en el Austral es que el éxito alimentó el fracaso de alguna forma, porque, como decía él, cuando uno ve que la inflación baja, dice, bueno, ahora vamos a hacer fila a pedir, se acabó el problema, ¿no? Es un poco lo que mencionabas, y uno se pregunta entonces, en la situación actual, en donde hay todavía ese tipo de gestos, como uno lo ve, en las cosas que se discuten en el Congreso, a pesar de que estamos al borde del abismo, ¿cómo debería, estos somos nosotros los economistas yendo a tu consultorio, Carlos, cómo deberíamos manejar la relación con los dirigentes políticos, son finalmente los que tienen los votos y la delegación de autoridad, para generar un sentido de urgencia sin generar un sentido de alarma o de pánico? ¿Dónde está? ¿Cómo se maneja esa relación en la práctica? Siendo que posiblemente suceda algo parecido
los próximos meses. Yo no creo que pueda decir mucho. No creo que pueda decir mucho. Que los terapeutas le dicen, siéntese, póngase en el sillón y hable, ¿no? Entonces uno se reserva la opinión. De todos modos, volviendo a donde estábamos, ¿no? ¿Qué argumento? Porque, ¿qué argumento importa, no? Quiero que sea un concepto de Daniel. Se buscaba suscitar un cambio de comportamiento. La clave está ahí, es en el comportamiento. Y una de las cosas que el plan Trump probó, mostró la experiencia, que los comportamientos, esto es, los reflejos naturales no habían cambiado drásticamente. Y en cualquier momento se volvió todo para atrás, ¿no? Back to square one. Y otra vez empezar. Creo que el problema es cómo suscitar ese cambio de comportamiento. ¿Qué argumento? Yo últimamente vivo de uno. Todavía estamos a tiempo. Llego. Bueno, y en ese tono optimista, vamos a dar las gracias a todos nuestros participantes, a Daniel, a Ricardo, a Beatriz, a Juan Carlos, a Gerardo, a Miguel, a José Luis, que está ahí también colaboró desde la audiencia, a todos ustedes que estuvieron hasta tan tarde escuchándonos, a los que todavía están ahí colgados en el online. Este es el primero de una serie. Un fuerte aplauso para los panelistas, por favor, y muchas gracias.